Oremos. Padre, damos gracias una vez más por esta oportunidad de estudiar juntos tu palabra. Pedimos que bendigas estos momentos, que nos ayudes a entender tu palabra y sobre todo, no solamente entender lo que dices, sino entender lo que significa para nosotros. Ahora pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues voy a compartir la pantalla. Bien, podéis ver en pantalla lo que estamos viendo, donde lo dejamos la semana pasada. Y estamos aquí, bueno, estaba en la página equivocada. Bien, la semana pasada empezamos en el capítulo 10 y, bueno, creo que empezamos en el 9, entramos en el 10 y lo dejamos así comenzando el 11. O sea, estamos ya avanzando, pero no simplemente capítulo por capítulo, sino hemos cruzado líneas de capítulos. Bien, en este capítulo estamos después de la sexta trompeta, así que hemos visto esa misma estructura que vimos en los sellos. Hemos visto 4 trompetas que nos hablan de juicio y luego después estamos viendo ayes, o sea, el primer ay, el segundo ay, y entonces vimos esta quinta trompeta, la sexta trompeta, pero ahora entramos en una especie de paréntesis después de la sexta trompeta y en medio de esto vemos un ángel fuerte. Y si recordáis, comentamos quién es este ángel fuerte. Hay personas que tienen diferentes opiniones, pero cuando miramos la Biblia, definitivamente no es sencillamente un ángel, no es Gabriel o Miguel, sino que vemos que realmente parece ser el ángel de Jehová. O sea, lo que estamos viendo aquí en pantalla, su rostro como el sol nos hace pensar en la transfiguración, sus pies como columnas de fuego, mucho encaja con las descripciones de Apocalipsis 1 al 5. Así que hemos dicho que es el ángel de Jehová y entonces nosotros hemos hablado de que realmente este ángel fuerte, cuando abre el libro, lo hemos conectado con ese librito, este libro sellado del capítulo 4 y 5, que nadie era digno de abrir sino solo el Señor Jesucristo. Y lo abre y se anuncia lo que es el plan de Dios y el profeta lo tiene que comer y entendemos que lo come no en el sentido de literalmente comiendo, sino que entendemos que cuando comprende el mensaje causa 2 reacciones. Primeramente, es dulce, por un lado, en su boca, pero a la vez es amargo. Y hemos hablado de este aspecto de cuando nosotros escuchamos lo que es el plan de Dios. Por un lado es dulce, estaremos con el Señor para siempre, pero por otro lado hay una parte triste para los que han rechazado a Dios. Y a continuación vimos que Dios le manda a medir el templo de Dios. Esto encajaba con lo que habíamos visto en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, que mide ese templo que ve en visión, y Juan hace lo mismo, pero se excluye el patio porque dice que es para los gentiles durante un tiempo, durante 3 años y medio. Y entonces, de repente aparece la figura de los 2 testigos. Entonces, miramos esto la semana pasada y entramos en este texto, pero realmente lo que comenté la semana pasada era la conexión que tenemos con estos 2 testigos y la visión de Zacarías. Voy a esconder esto y a ver si lo veis más grande. Si recordáis, Zacarías tuvo esta visión de un candelabro que recibía aceite directamente de 2 olivos y entendemos que los olivos constantemente vertían aceite a la lámpara, o sea, no hacía falta que nadie viniera para
rellenar la lámpara. Entonces, en la visión de Zacarías, entendemos que todo lo que hacemos para el Señor no se hace con nuestras fuerzas. Si nosotros intentamos servir al Señor, si intentamos mantenernos fieles al Señor, pero solo utilizamos nuestras fuerzas, estamos condenados al fracaso. Pero si estamos enganchados a la fuerza que Dios nos da, podemos tener la fuerza que Él nos da. O sea, nosotros no somos perfectos, vamos a tener momentos en que confiamos en nosotros mismos, pero cada vez que tropezamos, la respuesta siempre es la misma. Tenemos que engancharnos a lo que es Cristo, el Espíritu Santo, que vierte su aceite para nuestras vidas. Entonces, vemos que esa visión se aplica a estos dos testigos porque entendemos que están ministrando no en su propia fuerza, sino en la fuerza que solo Dios puede dar. Ahora, ¿quiénes son los dos testigos? Gran pregunta que todo el mundo quiere saber. He puesto aquí en esta caja, que podéis ver en pantalla, dice, desde la antigüedad ha persistido la idea de que son Enoc y Elías. ¿Por qué estos dos nombres? ¿Por qué sacar estos nombres de todos los nombres que podríamos sacar de personajes del Antiguo Testamento? Bueno, puesto que estos dos no murieron. Si recordamos, Enoc en el libro de Génesis anduvo con Dios y un día ya no estaba, porque el Señor lo llevó a su presencia y en ningún momento menciona que murió. Ahora, puede ser que ese pensamiento que no estuvo porque Dios se lo llevó, puede ser que murió, pero el texto no habla en términos de la muerte de Enoc. Y luego Elías, si recordáis, Elías y Eliseo van andando juntos y viene un carro de fuego que los separa a los dos y luego Elías es llevado en un torbellino al cielo. O sea, claramente no habla de su muerte. Ahora, todos los demás personajes que vemos en la Biblia, obviamente, fallecieron. Por ejemplo, Moisés. Moisés murió y el Señor lo enterró. Y solo el Señor sabe dónde enterró a Moisés. Ninguno de los pueblos de Israel saben dónde está el sepulcro de Moisés. Todo lo demás que podemos decir, bueno, y tal, no, es que todos han muerto. Y si miramos lo que dice Hebreos 9:27, nos dice que está establecido que una persona muera una sola vez. Ahora, algunos usan ese pasaje para decir, ves que Enoc y Elías tienen que morir, porque cada uno tiene que morir. Yo personalmente no creo que este argumento sea un argumento súper sólido. O sea, no tengo problema con decir que es Enoc y Elías. Puede ser que sea Enoc y Elías, pero sinceramente, si entendemos bien lo que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4, habrá una generación entera que no tendrá que morir. O sea, cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, entendemos que toda esta generación no morirá. Y eso no invalida lo que dice Hebreos 9:27. Más bien, Hebreos 9:27 nos habla de lo que es el plan normal de Dios. Y fíjate, tenemos otro pensamiento curioso. ¿Cuántas veces murió Lázaro? Lázaro tuvo que morir 2 veces. Murió la primera vez, luego después el Señor lo resucitó, pero Lázaro no fue resucitado como Cristo, con un cuerpo nuevo, fue resucitado con el mismo cuerpo. O sea, Lázaro murió 2 veces. Y como Lázaro tenemos varios otros en la historia de la Biblia. Por lo tanto, entiendo que Hebreos 9:27 no es una ley inquebrantable del universo, que cada uno tiene que morir, así que lo siento, Enoc y Elías, habéis saltado este paso y ahora tenéis que volver atrás para morir. Más bien, entiendo que es un principio general, la muerte viene para todos nosotros, a no ser
que el Señor tiene un plan diferente para nosotros. Y qué bonito sería formar parte de esta generación. Yo sospecho que nosotros sí que formamos parte de esta generación. Pero ¿y si no? Pues nos toca morir. Y después de esto tendremos que estar delante del Señor. Menos mal que para nosotros no tenemos que temer en cuanto al juicio, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Para nosotros no hay ni una duda sobre lo que va a pasar después de la muerte. Pero entiendo que para todos tendremos que estar delante de Dios para dar cuentas ante Él, pero menos mal que Cristo es el que nos adopta delante del Padre y por lo tanto no hay ninguna duda sobre lo que nos pasará. Por lo tanto, Enoc y Elías puede ser. Otros señalan a Moisés y a Elías, sobre todo pensando en la transfiguración, y una vez más, las señales que vemos aquí nos hacen llamar, o sea, nos hacen recordar a Moisés y Elías. Pero, bueno, aquí lo que tenemos simplemente son verdaderos siervos de Dios que son iguales que los siervos de Dios que ha habido en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ver rápidamente el ministerio de estos dos testigos. Lo encontramos aquí en el versículo 3, así que voy a poner la pantalla y voy a acercar un poco. Vamos a empezar a leer en el versículo 5. Muy bien. No sé si alguien puede leer para nosotros. Tenemos un voluntario que lea en el 5. ¿Sí? ¿Natán? Sí, adelante. Si alguno... solo el 5. No, del 5 hasta... Bueno, vamos a terminar la sección aquí hasta el 13. Vale. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entre ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Entró en ellos, el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Bien, estamos en Apocalipsis, está claro. Estamos en esa sección que es difícil de entender. Hacemos bien en entender que esto no es, no sé, una parábola de otra. Vamos a entender esto tal como dice. Dios enviará 2 testigos que serán como profetas de Dios, y la conexión es enseguida con los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, tengo aquí que primeramente van a predicar un mensaje de arrepentimiento. Y he puesto aquí, notáis en los apuntes, he puesto Jonás 3 del 5 al 8, porque esto es como predicaba Jonás.
predicaba 40 días y Nínive será destruido. Él pensaba que la reacción iba a ser risa, pues, o incluso a lo mejor algo peor, que le podrían matar. Lo que nunca esperaba Jonás es que Nínive se arrepintiera y se humillara ante Dios. Y sin embargo, aquí predica uno que es más, dos que son más poderosos que Jonás, y no obstante, la reacción a su mensaje es un rechazo total. Lo habíamos visto después de la sexta trompeta, que no hay arrepentimiento en los seres humanos, a pesar de todo lo malo que ha pasado. Ellos predican en ese poder del Espíritu Santo. Si recordamos, hablamos la semana pasada de los 2 candeleros de Zacarías, o bueno, lo que en Zacarías es un candelero, aquí son 2 candeleros, porque habla de este poder del Espíritu Santo. Y finalmente predican con señales y prodigios, que nos habla de sequía, y eso directamente nos hace pensar en el profeta Elías. E incluso tenemos aquí plagas, agua convertida en sangre. Nos hace pensar en Moisés aquí. Pero curiosamente, estos 2 testigos, he puesto aquí no solamente el ministerio, sino la autoridad de los 2 testigos. Y encontramos que Dios los protege durante su ministerio con fuego de su boca. Por cierto, en Primera de Reyes 13, manda el rey para prender al profeta, y el profeta dice: si yo soy un hombre de Dios, que desciende fuego y que consuma a este capitán con su ejército. Y así ocurrió, hasta que una segunda vez y una tercera vez, y por fin el capitán viene y dice: por favor, a mí me han mandado para traerle, y por favor venga con nosotros. Y aquí vemos algo parecido, esa autoridad de Dios de clamar y que caiga fuego del cielo, ¿vale? Aquí dice fuego de la boca. Puede ser que literalmente salen llamas de su boca, no lo sé. O puede ser que clamando ellos cae fuego del cielo. Bien, tenemos primeramente esta imagen de que Dios protege a sus ministros, que eso encaja con lo que habíamos visto ya con los 144.000 que fueron sellados por Dios. O sea, sellados y protegidos de una forma especial. Aquí también volvemos a ver protección especial. Y no obstante, nos llama la atención de que llega el momento y de repente, pues, es anticristo, ¿no? O es la bestia. Hay que mirar aquí otra vez. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea, curiosamente, Dios está protegiendo a los 2 testigos y llega el momento en que sale la bestia. Bien, esto es, anticristo tenemos anticristo, la bestia y el dragón, pues esa falsa trinidad. Y la bestia lucha contra estos 2 testigos y los vence. Hay momentos que parece que Dios pierde. Hay momentos en que uno que está sirviendo al Señor sufre y a veces muere, a veces es desacreditado, alguien dice una mentira. Y muchas veces nosotros miramos estas situaciones y decimos: ¿pero por qué? No es justo esto. Y aquí vemos algo curioso, ¿no? Parte del plan de Dios es que la bestia aparentemente gane la victoria sobre los 2 testigos. Y sin embargo, esta victoria no es la victoria que aparenta ser, porque después de 3 días y medio, Dios lo resucita de entre los muertos. O sea, tenemos una situación en que todo el mundo está celebrando porque ellos piensan que todos sus problemas provienen de estos 2 testigos, que Dios es su gran problema. Estarían mucho mejor si no estuvieran estos 2 testigos ahí predicando su mensaje.
me hace pensar en el hijo pródigo. Cuando vivía en casa de su padre, no deseaba otra cosa que salir de la casa de su padre, de estar libre de la casa de su padre. Y sin embargo, no fue hasta llegar al fondo, cuando por fin vuelve en sí y tiene este momento de despertar y dice, cualquier siervo en la casa de mi padre es 1000 veces mejor que lo que yo tengo ahora. Ese pensamiento de es fácil que un pecador culpe a Dios. Y así es. Aparentemente incluso estos escorpiones que hemos hablado de que son demonios que atacan a los seres humanos. E incluso parece que el ser humano echa la culpa a Dios en cuanto a todo su sufrimiento. Así que cuando desaparecen estos dos testigos, dejan sus cuerpos muertos allí, y por cierto, en Jerusalén nos dice que es Sodoma, Egipto, pero dice espiritualmente, pero luego después aclara, dice la ciudad donde murió nuestro Señor, Jerusalén. Dejan sus cuerpos allí, expuestos durante 3 días, y el mundo celebra que por fin se lavan las manos de estos testigos de Dios hasta que Dios los resucita y delante de todos Dios los llama a subir al cielo. Y ahí vemos que estos efectivamente son los testigos de Dios. Estos son los que han dado testimonio de Dios. Y entonces Dios hace caer un juicio sobre los seres humanos y es un gran terremoto donde muere y es destruida la 10ª parte de la ciudad. Bien, todo esto, vuelvo a decir, es difícil y creo que lo mejor que podemos hacer es entenderlo de la forma más literal posible, no intentar dar significados a, bueno, este testigo representa tal y, bueno, decir que Dios dará este testigo a los seres humanos. Pero me llama la atención la misericordia de Dios en medio de la rebeldía del ser humano, en medio de la victoria de Satanás. Dios tiene todavía sus testigos que están predicando el mensaje de arrepentimiento y sin embargo, una vez más vemos que el ser humano resiste y no quiere arrepentirse, no quiere reconocer a Dios en su vida. Bien, con esto vamos a continuar con el 11 y terminar el capítulo. Y no sé si tenemos algún otro voluntario que podría leer del versículo 15 al 19. Ana María, ¿quieres leer? Vale. Vale, adelante. Del 15 Sí, del 15 al 19. al 19. El 7º ángel. ¿Correcto? El 7º ángel. Sí. Vale. Tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y airaron las naciones las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que te temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que te destruyen la tierra. Y el 19 también. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, terremoto y grande granizo. Muy bien. Aquí tenemos
el séptimo ángel, que habíamos tenido pues como paréntesis en medio. Habíamos, después de la sexta trompeta, pues habíamos visto este ángel, gran, fuerte ángel que baja, y habíamos pues visto ese plan de Dios revelado, habíamos visto estos dos testigos, pero volvemos al ángel y que aquí tenemos la séptima trompeta. Ahora, por un momento, volvemos atrás y recordemos el séptimo sello. Bueno, el séptimo sello realmente eran las trompetas, pero en el sexto sello teníamos el día de Jehová. O sea, teníamos ese día profetizado desde el Antiguo Testamento en que Dios trae el juicio contra la tierra que lo ha rechazado. Es curioso porque por fin tenemos la séptima trompeta y realmente en esta séptima trompeta podríamos esperar otra vez ese día de Jehová, ese día de juicio. Y sin embargo no es exactamente lo que nosotros vemos aquí. Más bien, en esta séptima trompeta realmente vemos ese reino de los cielos, ese reino de los cielos que Cristo había predicado. Ha llegado ahora el reino de los cielos. ¿Y cómo es este reino de los cielos? Bien, vamos a entrar entonces, he puesto aquí alabanza por el gran juicio. La escena de la séptima trompeta, a diferencia de las otras trompetas, enfatiza más lo que Juan oye en vez de lo que ve. O sea, si volvemos atrás y miramos las primeras 6 trompetas, Juan ve algo. Pero ahora lo importante es lo que Juan oye. Se trata del gran juicio de los hombres. Se trata del gran juicio de los hombres, pero se contempla desde las alabanzas de lo creado por Dios. O sea, vemos que Dios es alabado y por lo tanto, si en el sexto sello, pues estábamos contemplando la tierra en ese último momento, ahora en la séptima trompeta estamos contemplando el cielo y lo que ocurre cuando llegue este momento después de esa gran tribulación, 7 años en la tierra. Bien, primeramente tenemos las grandes voces en el cielo. Obviamente la idea es un coro. Tenemos un coro que proclama la victoria definitiva del reino de Dios. Pero no sabemos quiénes son estos. O sea, el versículo 15 simplemente nos dice que hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Yo creo que aquí estamos escuchando el canto de los redimidos, el pueblo unido de Dios, Israel espiritual, junto con la iglesia, e incluso yo diría que los que están debajo del altar, todos están cantando en alabanza a Dios y le hablan del reino, el reino que es todos los reinos del mundo ya pertenecen a Dios. Ahora, es interesante notar que habla de nuestro Señor. Bien, cuando vemos nuestro Señor, debemos entender que estamos hablando de Jehová aquí. O sea, pertenece a nuestro Señor y a su Cristo. Tenemos 2 personas distintas. Tenemos primeramente Dios el Padre y luego después tenemos a Dios el Hijo, ¿vale? Cristo, he puesto aquí al ungido de Dios. Recordamos que esto es lo que significa la palabra Cristo en nuestra Biblia, significa ungido, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el pensamiento que todo tiene que dar o arrodillarse delante del Padre y del Hijo. Y el resultado es que Dios reinará eternamente sobre el hombre. Y específicamente es Cristo el que reinará. No obstante, cuando miramos en 1 Corintios, nos dice algo interesante. Nos dice que al final Cristo entregará el reino a su Padre. O sea, no hemos de pensar que de alguna forma Cristo reinará para siempre y el Padre está libre para hacer otras cosas, sino que hay perfecta unidad en este reino de los cielos.
hay una perfecta comunión entre Cristo y el Padre. Así que primeramente tenemos esta alabanza y luego a continuación nos habla de los 24 ancianos. No los habíamos visto desde hace capítulos, bien, pero volvemos a ver a los 24 ancianos. Una vez más, cuando vimos los 24 ancianos, pues hablamos específicamente de ese número 24 que se entiende como 12 más 12 y hablamos de Israel espiritual y la iglesia, las 12 tribus y los 12 apóstoles. Bien, entiendo esto, que ahora ellos alaban y me llama mucho la atención cómo describe su alabanza. Bien, primeramente dan gracias. Voy a mirar aquí arriba el versículo 17 en el texto, diciendo, te damos gracias, y ahora esto es importante, Señor Dios Todopoderoso. Bien, esta palabra, todopoderoso, es una palabra muy, muy importante. Ese concepto de que Dios tiene todo poder. Esto es un término que nos hace entender que Dios es, otra palabra que nosotros usamos muchas veces es omnipotente, ¿vale? No hay nada que queda fuera del poder de Dios. Como nos dicen varias veces, no hay nada imposible para Dios. Incluso nos dice que todo es fácil. Cristo vino a esta tierra y demostró esto claramente cuando calmaba la tempestad, cuando multiplicaba los panes y los peces. Él tiene todo poder, Él puede hacer lo que quiera. Entonces empezamos con este pensamiento, te damos gracias, y luego pones Señor Dios Todopoderoso. Nuestro primer pensamiento nos devuelve a la alabanza anterior, donde había hablado de que todo venía a ser de nuestro Señor y de su Cristo. O sea, tenemos un pensamiento doble del nuestro Señor, y hemos comentado del Dios Padre, y de su Cristo, Dios el Hijo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, Señor Dios Todopoderoso, pero después tenemos una descripción. El que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Este pensamiento de Cristo como el que era y es y que ha de venir. Tenemos esa descripción de Cristo. Entonces hago el punto aquí. Primeramente tenemos Señor Dios Todopoderoso, claramente ese pensamiento de Jehová Dios que tiene todo poder, pero el que es y era y ha de venir, pues obviamente una descripción del Señor Jesucristo. Entonces he puesto este pensamiento. La única conclusión lógica es que a Jesucristo también le pertenece el nombre de Jehová. Así que dan gracias por quién es Dios, quién es. Es el Todopoderoso, que es el que viene para su iglesia. Así que tenemos primeramente esta alabanza por el carácter de Cristo, y en segundo lugar dan gracias por lo que Dios ha hecho. Primeramente, Dios ha asumido su gran poder e iniciado su reino. Esa es la alabanza porque Dios ha traído su reino prometido durante tanto tiempo, y por lo tanto, con la venida de este reino tenemos ese gran juicio, el juicio a todos, grandes y pequeños. Nos dice, he puesto aquí, con ira a los que destruyen la tierra, está la venganza de Dios a favor de sus santos, pero con galardones a los profetas y santos, esta es la vindicación de todo hijo de Dios. Recordamos la palabra de Cristo, nos recordó que Dios dijo, mía es la venganza. Es que tenemos que dejar las cosas en la mano de Dios. Dios se ocupará a poner a todos en su sitio. Entonces terminamos con la presencia de Dios.
en el versículo 19. El sonido de los coros celestiales da lugar a los sonidos que acompañan la revelación de Dios. Entonces, aquí vemos primeramente el templo abierto. Recordamos que el tabernáculo estaba diseñado para ilustrar verdades que Moisés había visto en el monte cuando había estado con Dios. Entonces, esa idea de tener un santuario, un lugar donde Dios estaba morando y estaba protegido en medio de todo, pues ahora vemos que el santuario se abre en ese momento y Dios es revelado. Curiosamente, en ningún momento se abría el santuario para un israelita. Un israelita jamás llegó a ver la parte interior del tabernáculo. No le pertenecía ver esto. Sin embargo, aquí vemos este lugar abierto. Tenemos ese pensamiento de que Dios está abriendo la puerta. E incluso Juan dice que ve el arca celestial del pacto. O sea, esto no es la caja de madera que hicieron en el desierto, no es donde estaban las dos piedras de los 10 mandamientos, sino que entiendo que esto representa realmente el trono de Dios. Entonces, esto es lo que Juan ve y en ese sentido, entonces, entendemos que es como lo que vio Isaías cuando vio al santo de Dios en su trono. Esa es la imagen que debemos entender de lo que estamos leyendo aquí. Así que Dios se revela a sí mismo. Todo esto es lenguaje para hacernos entender de qué se trata el reino de los cielos. El reino de los cielos se trata de tener comunión directa e íntima con el creador del universo. El reino de los cielos realmente no es otra cosa que un huerto de Edén, otra vez, en que el ser humano pasea y tiene comunión con su creador, que es una comunión perfecta, y lo mejor de todo es que jamás se va a interrumpir esta comunión por la tentación o por el pecado, sino que para siempre habrá esa comunión con nuestro Dios. Y así llegamos al final del capítulo 11 y nos preparamos para lo que tendremos en los capítulos 12, 13 y 14, que realmente tenemos aquí 7 personajes. Así que vamos a ir viendo y tenemos que esperar porque estamos a medias, porque hemos visto 7 sellos y dentro de este 7º sello había 7 trompetas y todavía nos quedan pues 7 copas de ira que Dios derramará sobre la tierra, pero una vez más tenemos ese paréntesis y vemos estos 7 personajes, así que vamos a ver lo que tienen para nosotros. Bien, vamos a orar y luego vemos si hay preguntas. Padre, damos gracias por tu misericordia. Estos 2 testigos que vienen para anunciar este mensaje de arrepentimiento en el último instante en la tierra. Esa es tu misericordia. Pero gracias te damos, Padre, también por esa victoria, este reino. Cristo vino hablando de este reino y nosotros tenemos el deseo de buscar primeramente este reino, de verdad ponerlo como prioridad de nuestras vidas y vivir haciendo tu voluntad. Pido, Padre, que venga tu reino, tal como nos mandas en esta oración modelo, que venga tu reino haciéndose tu voluntad aquí en la tierra, tal como se hace en el cielo. Padre, obra en nosotros para que manifestemos tu reino para otros y, Señor, cuando es tu momento, pedimos que vengas y así te veamos cara a cara, como Juan vio esta visión del tabernáculo abierto
y ese trono de gracia ahí expuesto para todos. Deseamos aquel día, pero mientras tanto, ayúdanos a serte fieles en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.